está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2 y también estamos transmitiendo por la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Así que usted podrá vernos en sus celulares, tablets, computadoras y Smart TVs, suscribiéndose al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 25 de julio, es el día de Santiago el Mayor, apóstol, San Cristóbal de Licia y San Teodomiro de Córdoba. En el calendario lunar de Enrico Mariani tenemos que la luna está en Leo, pero ahora creciente. Ayer tuvimos la luna nueva, así que ahora está creciente. La luna de Leo es auspiciosa, es la luna de sus triunfos, es la luna de el reconocimiento a todos sus méritos, es la luna de los que quieren mandar, luna para grandes reuniones, para lanzar una obra de teatro, lanzar un producto al mercado, luna para todo aquel que busca aplauso y reconocimiento. Y esa luna va a estar allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 4:55 de la tarde entrará creciente en Virgo, que es todo lo contrario, es la luna para servirle a los demás. Por el día de hoy, luna creciente en Leo, sol en Leo y Mercurio retrógrado este viernes 25 de julio del año 2025. El 25 de julio de 1536, en lo que hoy es Colombia, el conquistador español Sebastián de Belalcázar funda la aldea de Santiago de Cali, la actual ciudad de Cali, que tiene más de 3 millones de habitantes. Y el 25 de julio de 1567, en lo que es hoy Venezuela, el conquistador español Diego de Lozada fundó la aldea de Santiago de León de Caracas, que es hoy nuestra querida Caracas. El 25 de julio de 1812, en la ciudad de San Mateo, Francisco de Miranda firmó la capitulación del ejército patriota ante las fuerzas realistas de Domingo de Monteverde. Eso le ganó la prisión por parte de Simón Bolívar, acusándolo de traidor, y después lo entregó a los españoles para que Miranda muriera allá en La Carraca, en Cádiz. El 25 de julio de 1943 se produce, tras el desembarco aliado en Sicilia, se produce el derrocamiento de Benito Mussolini. Por su propio gran concilio y por órdenes del rey Víctor Emanuel III, fue encarcelado junto a sus colaboradores. Después vendría el famoso rescate de la Operación Comando ordenada por Hitler. El 25 de julio de 1992, en el Estadio Olímpico de Barcelona, se inauguran los 25º Juegos Olímpicos de la era moderna. Es una de las inauguraciones más hermosas porque el encendido del pebetero fue con una flecha. Un arquero lanzó una flecha encendida que cayó en el pebetero y ahí vino el fuego olímpico. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con la politóloga venezolana Ana Milagros Parra. Con ella vamos a evaluar los últimos escenarios antes de las elecciones municipales del próximo domingo. Vamos a evaluar todo el escenario político venezolano. En la ciudad de Houston vamos a conversar con la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters. Estados Unidos permite a Chevron reanudar la extracción petrolera en Venezuela. Sí, pero no. ¿Qué características, qué condiciones tiene esta reanudación de la explotación por parte de Chevron? Luego, en la ciudad de Washington, vamos a conversar con el doctor Claudio Loser, quien fuera director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Con él vamos a tocar un tema muy interesante. Hay un acuerdo logrado, un acuerdo comercial con Japón por parte de la Casa Blanca. Y el mundo automotriz de Estados Unidos monta en cólera. ¿Por qué? Ya eso lo veremos. Por otra parte, vamos a conversar en Bogotá con la analista Lorena Erazo Patiño. Ella es especialista en el área criminal. Vamos a tocar las incidencias del intento de homicidio contra Miguel Uribe Turbay. Y vamos a abordar
el intento de homicidio que se descubrió que se ocurriría contra Carlos Fernando Galán. ¿Cuál es la situación real de la violencia en Colombia? Todo tiene que ver con la llamada Segunda Marquetalia. Después, el foro de hoy promete: ¿hace realmente la democracia al mundo más pacífico? O déjenme enunciarlo de otra manera, porque dicho así puede sonar confuso. ¿El mundo es más pacífico gracias a la democracia? Esto lo vamos a tocar con Francisco Carballo, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres, y con Carmen Beatriz Fernández de la Universidad de Navarra. Ella está en Bilbao. Luego vamos a conversar con Lenis Toro, magíster en negocios digitales. Ella es profesora en la Universidad Monte Ávila de Caracas. Del Microsoft MSN Messenger a las apps de mensajería de hoy. ¿Cómo han evolucionado los servicios de mensajería digital en estos 26 años? Y de qué manera nos han cambiado la vida. Y vamos a cerrar en la ciudad de Chicago con, esto es todo un honor, con el artista Eduardo Kac, quien es el primer ser humano que logra colocar una obra de arte en la luna. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy, viernes 25 de julio. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, intercambiaron opiniones frente a la prensa sobre las afirmaciones del primero sobre los sobrecostos en la sede de renovación de la Fed en Washington. Durante la visita, Trump afirmó que los costos de construcción de la renovación en curso de 2 edificios históricos de la Reserva Federal han superado los $3.100 millones, lo que provocó una verificación inmediata de datos por parte de Jerome Powell. El presidente, ya lo están viendo, sacó un documento de su bolsillo. Powell se puso los lentes, observó y dice, y entonces el señor Powell negó con la cabeza. No tengo conocimiento de eso, señor presidente. No he escuchado eso de nadie en la Fed. Y al ver el documento le dijo, pero es que está usted aquí incluyendo un edificio. El costo de un edificio que no se había terminado, que se había terminado hace ya 5 años. Es parte de la obra general, le dijo el presidente Trump. Le dijo, no es nuevo eso que usted me está mostrando, señor presidente, le respondió Powell. Al final Trump dijo que no había tensión entre él y Jerome Powell. La Comisión Europea recibió ayer un amplio apoyo de los países miembros de la Unión para una única ronda de aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses si no se llega a un acuerdo comercial con el gobierno de Trump. Esto según informaron a Político 2 diplomáticos de la Unión. Unos 93.000 millones de euros en productos estadounidenses, desde soja hasta aeronaves, se enfrentarían a aranceles de hasta el 30%, aunque no todos verían una tasa tan elevada. Tras la votación, a la que solo Hungría se opuso, los aranceles de la Unión no entrarán en vigor de inmediato. Permanecerán suspendidos hasta el 7 de agosto para dar tiempo a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Los reguladores estadounidenses aprobaron una fusión de $8.400 millones entre Paramount y Skydance, después de que Paramount llegara a un acuerdo en una demanda de $16 millones con el presidente Donald Trump. Paramount también canceló The Late Show la semana pasada, poco después de que el presentador Stephen Colbert calificara el acuerdo de un soborno cuantioso. No es el único programa de Paramount que critica la fusión. South Park celebró un nuevo acuerdo de $1.500 millones con el estreno de un episodio que muestra a Trump en la cama con Satanás y se burla de la cadena por ceder ante sus exigencias. Algunas de las estrellas más importantes de Paramount son abiertamente hostiles tanto a la cadena como al presidente, dijo Wired, lo que podría ser un problema. El propietario de Skydance es aliado de Trump y el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, fue designado por Donald Trump.
El presidente visita el Reino Unido en el primero de 2 viajes programados este año, tras aterrizar en Escocia para un viaje privado de 5 días. Se retirará a su campo de golf en Thornbury, en South Ayrshire. Luego se espera que visite su campo de golf en Many, en Aberdeenshire. Posteriormente planea inaugurar un nuevo campo dedicado a su madre escocesa, quien creció en la isla de Lewis. Su presencia provocará un importante operativo de la policía de Escocia y miles de agentes, quienes espera que atiendan las protestas masivas en torno a sus campos de golf y en las principales ciudades escocesas. Durante su estancia tendrá un encuentro con el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, donde ambos tratarán el acuerdo comercial entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Además, se reunirá con el primer ministro escocés, John Swinney, quien declaró antes de la visita: Escocia comparte una sólida amistad con Estados Unidos que se remonta a siglos atrás. Esta alianza se mantiene firme gracias a sus vínculos económicos, culturales y ancestrales, incluyendo, por supuesto, con el propio presidente. Fin de la cita. Estados Unidos se retira de las conversaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamas, ya que cree que el grupo militante no está negociando seriamente, según declaró hoy el enviado especial Steve Witkoff. Witkoff, quien viajó a Europa el pasado miércoles para hablar sobre Gaza y un acuerdo de alto el fuego, afirmó que la última respuesta de Hamas en las conversaciones de Doha ilustró su renuencia a poner fin a los combates. Mientras, Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo que Francia reconocerá el Estado palestino en septiembre. Esto en medio de una creciente presión sobre Israel por la situación humanitaria en la franja. Mientras que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, enfrenta pedidos de que iguale la promesa del presidente francés. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Naciones Unidas de ser responsable de los fallos en la distribución de ayuda en la franja de Gaza, lo que desató un enfrentamiento verbal con la agencia internacional a medida que la hambruna se extiende en el territorio devastado por la guerra. Saar afirmó que Israel había abierto más cruces fronterizos y estaba permitiendo la entrada de más ayuda a Gaza en virtud de un acuerdo alcanzado con la Unión Europea. El problema radicaba en que Naciones Unidas no estaba distribuyendo más de 900 camiones de ayuda estacionados en una zona vallada cerca del cruce fronterizo de Karem Shalom, en la franja de Gaza, según explicó el ministro israelí. Esta afirmación provocó una rotunda negación por parte de Naciones Unidas, cuyo portavoz, Stefan Dujarric, culpó directamente a Israel de las fallas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tras una victoria en la Corte Suprema Estatal sobre un mapa del Congreso que impulsó hace 3 años, declaró ayer que Florida debería considerar la revisión de sus distritos entre los censos. El gobernador republicano afirmó que el mapa de Florida está actualmente mal distribuido debido al aumento de su población y que existe una amplia justificación para una redistribución de distritos a mediados de la década. La gobernadora demócrata del estado de Nueva York, Kathy Hochul, no descarta una redistribución de los distritos de la Cámara de Representantes del estado a mediados de la década, mientras que Texas y Ohio, con una postura profundamente republicana, se preparan para hacerlo también. Cito a la señora Hochul: en la guerra y en el amor todo vale, estamos siguiendo las reglas, redistribuimos distritos cada 10 años. Eso lo dijo ella en un evento relacionado en la ciudad de Buffalo. Pero si hay otros estados que violan las reglas y buscan obtener una ventaja, solo diré que lo analizaré detenidamente con Hakeem Jeffries. Fin de la cita. Estos son los primeros comentarios de la gobernadora neoyorquina desde que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció una sesión especial de la legislatura tejana para centrarse en la redistribución de distritos. Emil Both ha superado por poco otro obstáculo procesal para obtener un puesto vitalicio en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. El Senado votó 50-48 a favor de proceder a considerar la nominación de Both, con las senadoras republicanas Lisa Murkowski y Susan Collins apoyando a todos los demócratas en la oposición. Both fue abogado defensor penal del presidente Trump
y ahora se desempeña como fiscal general adjunto asociado principal mientras espera su confirmación como juez federal. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio marcha atrás ayer en sus controvertidos cambios a las agencias anticorrupción del país tras las protestas nacionales e internacionales. El martes, Zelensky firmó una ley que coloca a las agencias anticorrupción de Ucrania bajo la autoridad del fiscal general leal al presidente, lo que las agencias dijeron que destruyó efectivamente su independencia. 2 días después, Zelensky presentó otro proyecto de ley que revertía los cambios, tras declarar el miércoles por la noche que, cito, escuchó a la opinión pública. Eso dijo Zelensky. Estados Unidos restableció la capacidad de Chevron para extraer petróleo en Venezuela, revirtiendo así una decisión tomada apenas 2 meses atrás, cuando el gobierno de Trump buscaba ejercer más presión sobre el régimen de Maduro. La medida se produjo casi al mismo tiempo que Washington y Caracas negociaban un acuerdo que permitió la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, mientras que 250 venezolanos encarcelados en El Salvador fueron devueltos a su país. Y a las 9:17 vamos con nuestro editorial del día de hoy. A propósito de esos venezolanos que fueron devueltos de El Salvador a Venezuela, leo esto con la firma de Yasmín Ulloa en The New York Times. Un hombre venezolano dio ayer jueves el primer paso para demandar a los Estados Unidos por lo que dice fue una detención y traslado erróneos a una notoria prisión de El Salvador. Neyerber Adrián León Rengel, de 27 años, pasó 4 meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, donde dijo que lo golpearon y maltrataron. Ayer jueves presentó una denuncia administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional, acusando a las agencias de inmigración de Estados Unidos de expulsarlo sin el debido proceso. Es la primera denuncia de este tipo que presenta uno de los 252 venezolanos que fueron expulsados y enviados a El Salvador en marzo, según dijeron sus abogados. León Rengel, quien reclama $1.300.000 por daños y perjuicios, quedó en libertad la semana pasada. Yo quiero limpiar mi nombre, es lo que ha dicho. A ver, más adelante en el artículo de la joven Ulloa, leo que en su denuncia, León Rengel, quien había trabajado como barbero en Texas, indicó que fue detenido el 13 de marzo, el día de su cumpleaños, en el estacionamiento de su edificio de apartamentos en Irving. Los agentes federales pidieron ver sus tatuajes y, según le dijeron, estos indicaban que estaba afiliado al Tren de Aragua. León Rengel dijo en la entrevista que no tenía ninguna relación con la banda. Más adelante leo que en su denuncia León Rengel describe las terribles condiciones en el CECOT. Dice que estaba recluido con casi otros 20 detenidos venezolanos en una celda de 9,2 metros por lado, que solo se limpiaba una vez a la semana. A los hombres rara vez se les permitía salir al exterior, no tenían acceso a medicamentos y no se les permitía hacer ejercicio ni hablar con sus familiares o abogados. Cuando León Rengel se quejó de su gastritis, dijo que solo le dieron agua. Para pasar el tiempo, los reclusos fabricaban dados con jabón y tortillas y utilizaban papel higiénico para jugar al parqués. Cualquier cosa podía dar lugar a palizas. Si jugábamos, nos golpeaban. Si hablábamos, nos golpeaban. Si nos reíamos, nos golpeaban. Si nos bañábamos, nos golpeaban. León Rengel, y esto es interesante, ingresó en junio de 2023 a Estados Unidos mediante una solicitud con la aplicación CBP One, utilizada por el gobierno de Joe Biden para gestionar las citas de migrantes en la frontera con México. Y había solicitado un estatus legal en virtud del programa de estatus de protección temporal. Y su solicitud aún estaba en trámite cuando fue detenido. Esto último es importante porque no estaba ilegal en Estados Unidos.
no había entrado de manera ilegal en Estados Unidos. Que Trump haya revertido las medidas del CBP-1 y haya anulado el TPS, no quiere decir que es que este señor entró de manera ilegal por la frontera, cruzando el río. Bien, veremos hasta dónde llega esto y si tiene emulación en otros de los detenidos que fueron devueltos a Venezuela, 252 venezolanos. El reloj nos dice 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Tequeños de Tequemoch. Crujiente por fuera, queso derretido por dentro. Del congelador a tu boca, pídelo ya. Tequemoch.com. Interesante es que envían a todos los Estados Unidos. Tequemoch, delicioso. Y ahora, a las 9:24 de la mañana, hora del este, vamos a conversar con la doctora Ana Milagros Parra. Ana Milagros es politóloga. Ana Milagros, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Ana Milagros, vamos a un nuevo proceso electoral y parece que, de nuevo, el régimen ha logrado dividir a la oposición venezolana. He visto un video de unos actores llamando al voto y esto ha provocado reacciones iracundas en otros sectores que consideran que no se debe ir a votar. Otras personas un poco más sosegadas ponderan por qué se puede y se debe ir a votar. Aquí conversábamos esta semana con Andrés Caleca, por ejemplo. En el mientras tanto, hay un país que parece ganado por la inercia cuando estamos a casi de cumplirse un año de esta fecha histórica que fue el 28 de julio del 24. Me gustaría conocer tu opinión sobre todo esto, por favor. Primero quiero decir que no todas las personas del lado opositor que dicen que van a votar están en complicidad con el régimen, pero son muy pocos, no es la regla, sino que hablan de defender espacios en un régimen autoritario tan cerrado que no permite la disidencia incómoda. Si eres disidente, eres cómodo. Entonces, ¿cómo te puedes oponer cuando el régimen al que se supone le estás haciendo oposición está cómodo contigo y con tu participación? Cuando hablan de defender espacios, no puede ser una narrativa legitimadora para que justifiques dinámicas que están impuestas por el régimen, ¿no? Cuando la gente dice defender espacios, a mí siempre me gustaría que explicaran qué espacios están defendiendo y cómo un puesto en una alcaldía o un curul en una asamblea, en un régimen autoritario, en una dictadura, va a ayudar a las personas. Porque lo veo mucho que están defendiendo espacios individuales para poder manejar cuotas de poder individuales y justificar una complicidad con el régimen. Cuando, vuelvo a decir, esa expresión de defender espacio no puede ser al margen de la ciudadanía. Si tú vas a defender espacios, tiene que ser que empoderes a la ciudadanía, que protejas sus derechos, que construyas algún tipo de organización desde abajo, pero no confundirla con ocupar cargos vacíos que no tienen poder real y avalar unas elecciones que no tienen condiciones mínimas, ¿no? Cuando vemos otra vez el 28 de julio, sabemos que en ese momento la dirigencia opositora decía, esto no son elecciones normales, pero ves a personas que se están lanzando a unas elecciones, entre comillas, donde tiene un montón de irregularidades, donde personas se vuelven a postular tanto en el legislativo como en un curul, como en una alcaldía, y no le explican a las personas cómo fue ese proceso para poder postularse, por qué lo dejaron y qué es lo que va a ganar la persona con esa candidatura. Ana Milagros, a ver, asumamos que yo vengo de Escandinavia, ¿verdad? Vengo de un sitio muy, muy lejano y observo lo que está ocurriendo en Venezuela. Puedo observar, a lo mejor estoy muy equivocado, un país apático, extenuado, un pueblo que está extenuado, que es convocado a un proceso electoral donde los estudiosos más objetivos te dicen que habrá
poca participación electoral. No hay mucho entusiasmo ni mucho interés. En medio de eso, unos llaman a votar en el sector opositor y otros reaccionan con virulencia. En la reacción, ¿cuál es la otra estrategia? Es decir, no hay que ir a votar, es una consigna, es una línea, es una estrategia, y si es así, ¿qué es lo que pretende? Para entenderme a mí, que vengo de tierras vikingas. Claro. A ver, tierras distintas. Si yo les explicaría a una persona que no tiene contexto sobre Venezuela, hay que mencionar primero que la población no está apática, es una población que tiene miedo. Cuando se habla de elecciones, cuando se habla de participar en un espacio público que cada vez está más cerrado, hay que mencionar la represión. Y no pienso que sea una estrategia no ir a votar, y creo que eso es un gran problema que se debe solucionar, pero también entender de que no hay vías institucionales. O sea, es un Estado que es la cáscara del Estado que está controlada por un régimen que es ilegítimo y que se mantiene por la fuerza. Cuando tú le explicas a alguien, vamos a ir a una elección que el gobierno me dejó, que el gobierno eligió las candidaturas y al mismo tiempo eligió todo el proceso electoral para que no haya ningún tipo de verificación después de todo eso, y tú le dices, igual hay que participar ignorando la represión. Hay que explicar y hablar siempre de la represión porque es algo sin precedentes en el país. Y eso es lo que se está enfocando la mayoría del espacio cívico y de la oposición venezolana. Tienes en menos de 72 horas más de 10 detenciones arbitrarias. Sí, tienes a niños en centros de tortura, tienes por lo menos cuatro adolescentes en centros de tortura, ¿no? Y esta es la nueva manera de hacer política del régimen venezolano. Entonces, cuando me hablas de elecciones, siempre está la pregunta de qué vas a hacer con la represión, porque a ti no te reprimen. ¿Qué pasa si te como alcalde y después deciden que no les seguiste sus lineamientos y terminas una detención arbitraria y una desaparición forzosa? Esto es algo que pasa todos los días en Venezuela, y desde el 28 de julio se han registrado más de 2.000 presos políticos. La gente tiene miedo de hablar y tiene miedo de que la participación pueda tener algún tipo de repercusión. ¿Y cuáles son las estrategias, Ana Milagros? ¿Cuáles son las estrategias? Si las hay, pregunto. Te pregunto a ti como politóloga, entiendo que yo no estoy en este momento conversando con una dirigente política, ¿verdad? A una dirigente política yo le preguntaría, ¿y cuál es su plan para tomar el poder, por ejemplo? Pero desde tu punto de vista como politóloga, ¿cuáles son las estrategias que podrían haber? Las opciones, las alternativas. Es una pregunta bastante complicada, porque si yo tuviese la respuesta específica, creo que no estuviésemos en este contexto en Venezuela, ¿no? Algo que sí se le puede reclamar o quizás criticar o exigir es que la dirigencia opositora de verdad, la que se opone, se ha quedado sin estrategias internas y está enfocada en hacer lobby internacional, específicamente con el régimen de Donald Trump, para poder de alguna u otra manera acelerar una transición a la democracia. En este momento creo que es necesario una reconfiguración de la estrategia de cambio, porque ya las variables que había en el 28 de julio del año pasado, incluso hasta el 10 de enero, son totalmente distintas ahorita. La población es distinta, el régimen es distinto, incluso los actores políticos que están en terreno y afuera son distintos. No hay una estrategia específica que canalice lo que estaban decidiendo las personas adentro. Dada tu respuesta, Ana Milagros, te pregunto entonces, lo que has dicho lo podemos observar pues nítidamente. Hay una afinación de la relación de la dirigencia opositora María Corina Machado, por ejemplo, con el gobierno del señor Donald Trump, y han tenido sus logros y hay intercambios constantes. Pero si es así, y como tú dices, se ha descuidado una estrategia interna, ¿quiere decir que la apuesta está solo en el exterior? Pregunto. Lamentablemente lo que puedo observar es que la apuesta está en el exterior porque hay más actores que pueden participar, y la estrategia es hacer lobby en gobiernos internacionales que puedan presionar de alguna manera al gobierno de Nicolás Maduro. Individualmente, en mi análisis, yo no pienso que se está sacando el provecho, no pienso que se están cumpliendo objetivos, porque ahí vemos, hubo un canje de prisioneros políticos, y hay que decirlo, eso fue un canje que jugó con la vida humana
en donde se violaron todos los derechos humanos y al final nos dimos cuenta que por los presos políticos estadounidenses hubo un cambio para las licencias de Chevron, ¿no? Y eso en qué le beneficia a la población venezolana, más allá de que se active el mecanismo de la puerta giratoria, que es yo saco a algunos presos políticos, pero al mismo tiempo yo estoy encarcelando más. Entonces se convierten en una barajita de intercambio jugando con vida de las personas. Que hay que alegrarnos porque hay excarcelaciones, por supuesto que sí, pero hay muchos más entrando a los centros de tortura y a las cárceles venezolanas, ¿no? Entonces la estrategia interna se tiene que volver a reconfigurar, pero si no se piensa y no se admite que la teoría de cambio que se tenía el 28 de julio no es la misma que se tiene que tener ahora, no va a haber un avance. Eso no quiere decir que se esté quitando la vía de ir a votar, porque tú estás haciendo pacto con el gobierno. Ir a votar ahora, lanzarte como candidato y hacer campaña, tú necesitas tener un pacto con el opresor y no es de un mandato ciudadano. Y rompes una unidad, entre comillas, porque complaces ambiciones y negociaciones que lo estás haciendo con el gobierno, ¿no? Una cosa no excluye a la otra. Pero cuando hay un espacio en blanco con respecto a la estrategia interna, pero porque hay miedo y hay represión, hay que volverlo a repetir, no es que la población está apática, no es que la oposición que sí se opone está en el país y no quiere hacer nada, es que hay cada vez olas represivas muchísimo más grandes. Claro. Antes de la electoral siempre hay una ola represiva que ahora ni siquiera la podemos pensar, ni siquiera la podemos prever, porque de un día a otro 20 personas están detenidas y las detienen en un solo día, ¿no? Y hay que tener esta variable muy presente porque es lo que más le afecta a los venezolanos y es como han desmantelado toda estructura interna. Si a ti te dejan participar en una elección y a ti te dejan estar haciendo campaña pública, es porque tú no te opones y estás haciendo una ficha para lavar la cara para la estrategia del régimen. Y eso es importante tenerlo en mente. Ana Milagros, muchísimas gracias. Ha sido una conversación que me ha resultado por demás interesante. Gracias de verdad. Ana Milagros Parra, politóloga y analista de políticas públicas en el IESA. Son las 9:36 de la mañana y aquí esto de nuestras redes. La novela olvidada en la casa del ingeniero. Esta es una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de otra historia. A ver, en la contratapa, para irnos entendiendo, se lee lo siguiente. Un escritor de novela juvenil recibe un día, de parte de un amigo, un manuscrito hallado en una casa de campo donde residió durante años un ingeniero. Enseguida el texto despierta la curiosidad y la imaginación, pues todo en él parece tocado por el misterio. ¿Quién es realmente el autor o la autora de ese manuscrito? ¿Qué vínculos debía de tener con el propietario de la casa? ¿Es cierto todo lo que se cuenta sobre la historia de una familia? ¿Y dónde reside el valor literario de esa narración? La novela, el amigo que la recibe, lleva por nombre Mauricio Balart, y este es el que escribe las novelas juveniles, y empieza, a propósito del manuscrito que le llega, a teorizar. Es interesante porque al plantearlo de esta manera entramos ya en el guiño de Soledad Puértolas, quien en definitiva es la que ha tallado todas estas matriuscas que van uno dentro de otro. La novela va narrándose y tenemos salpicados de cuando en cuando los comentarios de Mauricio Balart. En la historia que vamos leyendo, que se supone que escribió alguien y no se sabe si de la realidad o no, ocurre una muerte. Y al ocurrir la muerte nos viene una revelación interesante. Es la posibilidad de que el relato sea también un relato policial. Leo lo siguiente. Creo que toda novela de una forma u otra es policíaca. El narrador es siempre una especie de detective. Observa a sus personajes, sigue sus pasos, los persigue, trata de introducirse en sus mentes y en sus fantasías. Aunque en la novela no haya un crimen ni un asunto único que resolver, el espíritu del narrador es detectivesco. Avanza entre sombras y vacíos, dejándose llevar por los hilos que va tejiendo el argumento y por su propia intuición. Cuando se siente perdido, desanimado, desorientado, se aferra a ese impulso primero que lo llevó a idear la novela. No puede perder ese punto de referencia.
noticia. Hay un momento en que uno queda cautivado, no sabe por cuál cuento, es decir, no sabe por cuál de las matriuscas que están metidas, ni en el orden en que están metidas unas dentro de otras. Es un juego de espejos, sin lugar a dudas, y es un juego de espejos divertido, porque además Soledad Puertolas tiene una prosa sumamente grata, sumamente envolvente, y se lee con mucha liviandad. Yo la recomiendo. Es la novela Perdida en la casa del ingeniero. 9:38 de la mañana. Ana Milagros Parra comentó lo ocurrido con Chevron. El gobierno de Trump le da luz verde a Chevron para que reanude la extracción de petróleo en Venezuela. ¿En qué condiciones se da esta contraorden, si la podemos llamar así? Vamos a Houston, donde está la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters. Mariana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, José Miguel. Gracias a ti. ¿Cómo se explica esta especie de contraorden en la administración Trump, Chevron y el gobierno de Maduro? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta straightforward para ti sobre cómo se explica. Lo único que sabemos son los antecedentes y es este intercambio de prisioneros que hubo hace unos días atrás entre Venezuela y los Estados Unidos, que, digamos, renovó un poco la relación frágil que existe entre los dos gobiernos. Sin embargo, no ha habido ni siquiera una confirmación todavía oficialmente de la Secretaría de Estado sobre la emisión de estas nuevas licencias o la modificación de las actuales, y tampoco tenemos el texto publicado, ni probablemente se publicará, porque al parecer las van a querer publicar esta vez como licencias privadas, de forma que no tenemos muchas respuestas más allá de lo que se publicó ayer, que es la intención del Departamento de Estado y de Tesorería de volver a extenderle unas autorizaciones tanto a Chevron como a las petroleras europeas que operan en Venezuela para que retomen los proyectos de sus empresas mixtas con PDVSA. Han surgido cualquier cantidad de análisis. En realidad esto es China. Se ha hecho para impedir que China saque provecho de la cancelación previa a Chevron. ¿Tiene sentido para ti esto? Sí, no. China siempre ha sacado provecho de la producción venezolana y siempre ha sido el mayor tomador de las exportaciones. Eso no ha cambiado en el tiempo. Ha variado un poco en porcentaje. Por supuesto, cada vez que existe restricción de licencias, China tiene la oportunidad de tener una tajada un poco más grande de las exportaciones venezolanas, pero China nunca ha dejado de ser en los últimos 5 años y más allá de eso, el principal destino del petróleo venezolano. De manera que existen circunstancias por las cuales los refinadores chinos, sobre todo los independientes, en el tiempo han tomado un poco más o un poco menos de petróleo venezolano, pero la verdad es que nada de lo que ha hecho los Estados Unidos ha cambiado radicalmente la forma en que PDVSA opera ni la forma en que PDVSA exporta su petróleo. Aclaran ya en la lectura política de la medida que se asegura que no se transferirán regalías ni impuestos al régimen de Maduro con esta apertura a Chevron. ¿Podrías explicarnos esto, por favor? Sí, la Secretaría de Estado está haciendo énfasis de nuevo en que de cualquier manera que se redacte el wording, el lenguaje de estas licencias, que como dije no han sido publicadas todavía, así que no sabemos exactamente qué dirán, va a incluir una provisión que diga que no hay manera, no va a haber ninguna autorización al pago de regalías petroleras o de cualquier tipo de ingreso por la venta de exportaciones petroleras al gobierno de Maduro. Sin embargo, vuelvo al contexto, recordemos que ese mismo wording o esa misma provisión existió en las licencias anteriores, incluyendo la que tuvo Chevron, la más amplia que tuvo Chevron entre el 2022 y el 2024, y sin embargo Chevron ha hecho énfasis muchas veces, y tiene absolutamente razón, en que no hay manera de exportar barriles venezolanos sin el pago previo de regalía. Esto lo establece el marco jurídico venezolano y además es PDVSA por ley la que autoriza a cualquiera de sus socios a exportar, de manera que no hay forma en que Chevron reciba un barril si no se ha pagado regalía previamente. De manera que alguien aquí no está diciéndonos la verdad entonces, Mariana. Exactamente, yo creo que estamos mucho jugando la política, estamos mucho prestando atención a lo que se dice en lugar de prestar atención a lo que se hace. Nadie entiende muy bien cómo opera la industria petrolera venezolana, así que somos los venezolanos los que tenemos que recordárselo. Venezuela tiene un régimen en el que PDVSA prevalece y es mayoría accionaria de todas las empresas mixtas. PDVSA es la que realmente tiene la gobernanza de esas empresas mixtas. De manera que no hay un barril venezolano que se exporte sin autorización de PDVSA, que además controla todos los terminales y toda la infraestructura. Si no hay un acuerdo con PDVSA
o esos acuerdos a los que Estados Unidos se está refiriendo no satisfacen lo que PDVSA quiere, PDVSA no entrega los barriles y punto. PDVSA realmente es el controlador de los barriles. Entonces, en todos estos análisis que se hacen, todo el mundo deja por fuera a PDVSA en la ecuación. ¿Se negoció con PDVSA? Bueno, fíjate, anoche Maduro habló, confirmó que en efecto Chevron fue autorizada por Estados Unidos para hacer algo que no tenemos claro qué es, pero al parecer es una medida que le permite retomar las operaciones, lo cual es una buena señal de que el gobierno de Maduro está de acuerdo y que en teoría vamos a volver otra vez al escenario en el que Chevron queda autorizada para exportar barriles a los Estados Unidos. Sin embargo, esto no está escrito en ninguna parte ni está dicho formalmente por parte de las autoridades de Estados Unidos todavía. A ver si voy entendiendo, Mariana. En el escenario político de los Estados Unidos había una apertura en tiempos del presidente Biden, criticada duramente por ciertos sectores venezolanos y, por supuesto, obviamente, por los republicanos, Marco Rubio, Trump, etcétera, etcétera. La apertura que se está dando ahorita, la autorización que se está dando ahorita, por lo que nos estás explicando, es exactamente la que había en tiempos de Joe Biden. ¿Es así? Es así, pero se está vendiendo de otra manera. En la práctica, César Miguel, si Chevron queda autorizada para volver a exportar barriles a los Estados Unidos y para eso tiene que pagar regalías, porque si no PDVSA no le entrega los barriles, estamos literalmente otra vez en el esquema de la licencia que otorgó el gobierno de Biden entre el 2022 y el 2024, solo que con otro nombre y otra forma de redactar los mismos párrafos. Esto, evidentemente, como consecuencia de esa negociación que llevó a los estadounidenses de regreso a Estados Unidos y trajo a los venezolanos de El Salvador a Caracas, ¿verdad? Sí, esto sucede, esto en el tiempo, ¿verdad? Si vemos cronológicamente lo que ha pasado, digamos que la única flexibilidad que ha habido en la relación entre los dos países desde que Trump en febrero anunció duramente que iba a castigar a Venezuela por razones que incluyen desde, digamos, su desviación de los principios democráticos hasta el tema de los presos políticos y el tema de la no colaboración con los migrantes, ¿verdad? Esos fueron los tres temas que se mencionó Trump en febrero. Lo único que ha cambiado de febrero hasta la fecha ha sido pues que en efecto se han repatriado una cantidad grande de migrantes y que hubo este intercambio de prisioneros que benefició a los Estados Unidos. Esas han sido las concesiones muy pocas o vagas, digamos, que ha hecho el gobierno de Maduro con respecto a lo que Trump le requirió en febrero. Y en el medio de esto, el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, estaba negociando muchas cosas con Venezuela, incluyendo la relajación de licencias que, por cierto, el secretario de Estado Marco Rubio en mayo bloqueó, porque ya hubo un primer intento de relajar la licencia de Chevron y volvérsela a extender, y como recordamos, en mayo el secretario de Estado la bloqueó, de manera que otra vez este es un intento por flexibilizar el esquema, permitiendo a las Chevron y a las petroleras europeas operar. Vamos a ver si esta vez la Secretaría de Estado da el veto aprobatorio, ¿no? Vamos a ver. Por lo visto, en un principio, fíjate que difuso está todo, qué resbaloso, porque en un principio la medida parecía que fue una victoria de Marco Rubio, pero parece en realidad que es una victoria de Grenell, quien en definitiva defiende los intereses del señor Sargent, ¿verdad? Que es el gran contribuyente de la campaña de Donald Trump. Me alegro mucho que lo menciones porque en efecto eso es lo que le falta a toda la ecuación que hemos mencionado, son los intereses económicos que hay en el medio. Hay el intento de preservar los valores democráticos de Venezuela, al menos en el discurso por parte de los Estados Unidos. Pero en realidad en el medio de eso hay muchísimos intereses económicos y el interés de las petroleras pesa muchísimo. No solamente el de Chevron, que es una petrolera muy grande, sino también el de petroleras más pequeñas que tienen sus intereses metidos en Venezuela, que han expandido negocios durante el régimen de sanciones, como el caso de las empresas de Henry Sargent. Interesante. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Mariana Párraga, de la agencia Reuters desde Houston. Son las 9:47, una pausa y al regreso vamos a ocuparnos de algo. El gobierno de Trump logra un acuerdo comercial con Japón, pero se enfurecen las automotrices americanas. ¿Por qué? Ya regresamos. Son las 9:51 de la mañana, hora del este, aquí
en los Estados Unidos. La administración Trump logra un acuerdo comercial con Japón. Lo celebran. Pero montan en cólera las automotrices de Estados Unidos, Stellantis, Ford y General Motors. ¿Cómo es que el nuevo acuerdo se celebra en Japón y no en Detroit? ¿Por qué? Vamos a tocar este tema con don Claudio Loser, quien fuera director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Vamos a Washington. Don Claudio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días en un día caluroso de Washington, parecido al del sur de los Estados Unidos. Bien. Don Claudio, ¿qué ha pasado? ¿Por qué logra Trump contentar a los japoneses, pero enfurece a quienes supuestamente él tenía que proteger? Esto es un rompecabezas y el tema es que se está negociando. Se está negociando con los distintos países, seguramente se va a llegar a un acuerdo también con la Unión Europea, se va a llegar a un acuerdo incluso, me imagino, con China, pero lo importante es que acá una pieza golpea a la otra. Los Estados Unidos, por supuesto, todas estas compañías producen armando productos que tienen piezas de Canadá, de Estados Unidos y de México, y resulta que las importaciones de Canadá y de México son 25%. Entonces, si yo importo un auto completo desde Japón o un auto con partes de Japón armado acá, sale más barato que un auto de la Ford o de la General Motors que tiene piezas o partes de México. Entonces, creo que van a tener que trabajar. Yo entiendo por qué están enojadas la gente de las empresas norteamericanas y me imagino que el presidente Trump y su equipo va a tener que armar algo un poco más racional para las empresas automotrices norteamericanas. ¿Cuál sería esa salida un poco más racional, don Claudio? ¿Cómo podría ser? Yo diría que lo primero que tendrían que hacer es que en la parte automotriz digan que aquellos productos, que están incluidos dentro del acuerdo de libre comercio tienen un arancel o de 0 o no más, no superior al de otros países con lo que se llama país más favorecido. Eso es lo que tendrán que hacer. No puedo indicar si esto es lo que van a hacer, si lo que están queriendo es poner presión a México y Canadá para llegar a un acuerdo, pero ciertamente esto no favorece a las empresas de Estados Unidos o las empresas colocadas en Estados Unidos y que traen insumos de los países cercanos. Pongamos, don Claudio, el peor escenario. No se logra ningún tipo de acuerdo. La administración Trump no logra mejorar lo acordado con Japón. ¿Qué opción le queda entonces a las automotrices de los Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer? Bueno, una es producir más internamente, pero eso le va a salir más caro. Claro. O sea, le va a convenir más pagar 25% sobre los insumos y seguir produciendo, a mi juicio. Así que tendrían que ajustarse el cinturón o encontrar alguna solución dentro del acuerdo de libre comercio que existe en este momento. No es fácil. Esto es realmente, esto es un rompecabezas. Acá estamos jugando, ni siquiera estamos jugando al ajedrez, estamos jugando al Rummy Cube con varios equipos y tenemos que ver cómo estamos moviendo las fichas. Yo creo que es un error por parte de Trump. Las automotrices
van a tener que encontrar una solución o aguantarse, absorber el costo de una tarifa mayor o negociar con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo pudo ocurrirle esto a la administración Trump? Si el discurso político del presidente, su guerra de aranceles y todo esto, ha sido supuestamente para defender al productor local, al productor americano. ¿Cómo pudo ocurrir esto, don Claudio? Yo creo, perdonen que lo ponga en términos no técnicos. Del dicho al hecho hay un gran trecho, por lo menos eso es lo que se dice en mi país, ¿sí?, de origen. Y acá creo que no lo han pensado totalmente. Era importante llegar a un acuerdo con Japón, yo creo que es muy importante llegar a un acuerdo con Japón, y no miraron las consecuencias, o deben tener alguna carta por ahí que pueden jugar con las automotrices norteamericanas, dándoles algún respiro por ese lado. Una última pregunta. A todas estas, ¿cómo queda el consumidor en los Estados Unidos? Bueno, el hecho de que los japoneses puedan competir mejor de lo que se pensaba le ayuda al consumidor. El hecho de que las empresas norteamericanas tienen algo más de competencia también. O sea, el consumidor no se perjudica con esto. Ese es mi punto de vista. Las empresas sí, y eso por supuesto tiene un impacto sobre los que han invertido, incluidos los jubilados que tienen sus fondos de pensión en estas empresas. Es complicado, sí. Un mundo complicado. Perdone que lo ponga en esos términos. Ya lo veo, ¿no? Pero está muy claro. Don Claudio, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy. Es un gran gusto y me siento muy en casa con usted. Igualmente, gracias. Claudio Loser fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Nos habló desde Washington. Son las 9:58. A ver, todos hemos pasado por eso. Conducimos por una zona remota y de repente nos quedamos sin señal. A Flor Alicia y a mí nos pasó, por ejemplo, recién llegados a Estados Unidos, huyendo del huracán Irma. Pero el ingeniero eléctrico Patrick Schlott, tras detectar zonas sin señal en la zona rural de Vermont, se propuso proporcionar servicios de telefonía pública gratuitos donde más se necesitan. Y lo están logrando aprovechando una tecnología obsoleta, los teléfonos públicos. Dice él: me di cuenta de que no hay señal en 16 kilómetros a la redonda. Lo declaró a Associated Press, refiriéndose a su primer teléfono público ubicado frente a una tienda en North Tunbridge. La comunidad podría beneficiarse mucho de algo así, dijo. Desde entonces, él ha instalado 2 teléfonos públicos adicionales en otros lugares en respuesta a las peticiones de la comunidad. El proyecto es una labor hecha con cariño, dice Schlott, que compra los teléfonos públicos viejos en mercadillos y lugares similares, los repara y los instala para que funcionen gratis, sin necesidad de monedas. También cubre el costo de cada línea telefónica, que es alrededor de $2 a $3 al mes. Y actúa como operador. Si un usuario presiona el botón 0, la llamada se desvía al celular personal de Schlott. Para los residentes locales, tener un plan B, en el peor de los casos, brinda tranquilidad. Schlott agregó que es un ejemplo de cómo algo antiguo puede seguir siendo increíblemente útil. Dice él, es genial ver algo retro con ese atractivo clásico, pero que también funciona. Escucharlo sonar y contestar y tener tono demarcado, creo que eso tiene un gran poder. Además, una gran disposición de ayuda a la colectividad por parte de este señor Schlott, sin lugar a dudas. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde está la profesora universitaria Lorena Erazo Patiño. Ella es analista político y es especialista en el área criminal. Lorena, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César, muchísimas gracias por la invitación.
Lorena, hay avances en la investigación sobre el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay. Ya hay nuevos detenidos, jóvenes todos, y por lo visto se ha confirmado la participación de la llamada Segunda Marquetalia. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, ya se logró capturar a Cristian Camilo González, que es el sexto capturado. Él tenía la función dentro de todo el crimen que se cometió como pues campanero, que es el que recoge al sicario, al menor de 15 años que pues comete este acto criminal, este atentado contra Miguel Uribe, y se le había ordenado el poder recogerlo y después ultimarlo, es decir, acabar con la vida de este menor. Entonces, todo este entramado criminal pues deja muchas preguntas también dentro de los testimonios que dio la Fiscalía. Este último capturado también habló de otros posibles atentados contra figuras políticas en el país. Se presume por otra investigación de otro medio de comunicación que salió a la luz esta semana, que podría ser el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Entonces esto nos deja bastantes preguntas sobre el alcance que pueden llegar a tener y la seguridad evidentemente de las figuras políticas en Colombia, y también todavía está un poco confuso si está todavía siendo un acto meramente de organizaciones criminales o lo podemos asociar también con grupos de guerrillas como la Segunda Marquetalia. No está claro que la participación de la Segunda Marquetalia, y si está claro, ¿qué pretende la Marquetalia con esta ola de asesinatos? Bueno, está un poco compleja la situación, tengo que confesarlo, todavía no es bastante claro, pero su participación una de las hipótesis que tiene la Fiscalía es que pues puede atentarse contra o debilitar la estabilidad política previa a elecciones, la dinámica electoral del país comenzó muchísimo más temprano de lo comúnmente en Colombia, y esto también puede llegar a reflejar unas dinámicas políticas bastante complejas para los precandidatos presidenciales. Dentro de los enemigos que están declarados, la Segunda Marquetalia también se encuentran varias figuras políticas, tanto de derecha como de izquierda, lo cual plantea entonces una injerencia en esas dinámicas que plantean muchos contextos complejos, ¿no? El presidente Petro estaba hace un par de semanas con los líderes criminales en Tarima, pues planteando unos acercamientos para un proceso de paz que se llama la paz total, y por el otro lado están los grupos disidentes también presionando operativamente a las fuerzas militares en el país, fracturando toda la estabilidad y de pronto las ganancias en seguridad que se habían tenido en el país en los últimos años. La paz total, nos decía un analista en Bogotá, terminó en fracaso total, y estos asesinatos, esta ola de asesinatos viene a confirmarlo. Se me cayó el sicario, eso lo dijo este detenido Cristian Camilo González Ardila, ¿es así? Es decir, él no pudo eliminar al joven que disparó a Uribe Turbay, ¿es así, Lorena? No, los testimonios que se han, articulado, la Fiscalía tiene una línea de investigación en donde trata de conectar la figura pues del sicario, de este menor, alias Tian, nos dice el alias, pues este último implicado, pero son en los audios, otros audios que habla el mono con una persona en Bucaramanga, otra ciudad aquí en Colombia, en donde hablan de se me cayó el sicario. Entonces hablaban en conexión un poco con el joven que había cometido los hechos para atentar contra Galán. Es en esta comunicación en donde se habla de los atentados a Galán. Sin embargo, algo que es bastante, sorprendente y llamativo en los últimos días, la Fiscalía dijo que esto había sido un chiste entre los criminales, pues a través de toda la situación con Miguel Uribe. Entonces se descartó esa línea de investigación. Sin embargo, sí deja bastante preocupados pues a los entes de seguridad y sobre todo a los líderes políticos, porque tenían mucha información muy precisa, ¿no? Una
un líder político con un esquema de seguridad grande, 5 o 6 camionetas. Y específicamente lo que nos dice Cristian Camilo González, el último capturado, es que se iba a cometer un atentado con explosivos tipo Lapa, muy parecido al atentado que se cometió con otro líder político hace unos años, en donde se pega este explosivo en el vehículo, en uno de estos vehículos, para que pues se dé el atentado. Entonces ahí está un poco, digamos, articulada estos testimonios y esta información que se filtró a la opinión pública, y también deja un poco entrever las fragilidades en seguridad que estamos teniendo en Colombia en este momento. ¿Cómo es el sentir del colombiano? ¿Cómo te sientes tú, Lorena? Porque pareciera que se está volviendo la violencia de los años 90, en aquellos terribles tiempos del cartel de Medellín y Pablo Escobar. ¿Es así? Sí, desafortunadamente estamos volviendo a esa violencia de los 90 que tanto habíamos superado en los últimos años. Las fuerzas militares están desfinanciadas, las personas en los territorios en Colombia, específicamente en departamentos como el Cauca, Chocó, el Catatumbo, pues están teniendo muchas más dificultades en cuestiones de seguridad, ¿no? Hay unas gobernanzas criminales que están decidiendo qué es lo que sucede en el país, en esos territorios específicos. Y esto plantea entonces unas dinámicas en seguridad bastante complejas que sinceramente al ciudadano de a pie se siente muy frágil ante las dinámicas criminales. Entonces uno siente, digamos, un poco el sentir de muchos colombianos, se les dan más garantías a los criminales que al ciudadano que paga impuestos y trabaja por el país. Entonces es bastante complejo. Una última pregunta, Lorena. ¿El estado de salud de Miguel Uribe Turbay cuál es en este momento? Pues en este momento, las últimas informaciones según la Clínica Santa Fe es que todavía está en una etapa crítica, está comenzando un proceso de rehabilitación neurológica, sin embargo todavía sigue teniendo una complicación significativa para su salud. No hemos tenido mucho más información, es de la esposa que está muy activa también en redes sociales, pide mucha oración por él, mucho apoyo. Y el sentir de los colombianos, esto nos ha impactado. Creo que los jóvenes, sobre todo en clases, yo veo que no habían visto un acto de violencia política como lo veíamos en los años a principios de los 2000 y finales de los 90, y esto ha quedado en el imaginario colectivo y ha planteado a la comunidad y desde la sociedad pues mucha solidaridad con Miguel Uribe, tanto así que si se recuperara y pues que se lanzara con su presidencia, las encuestas respaldan que pues quedaría como presidente. Entonces pues nada, la solidaridad con Miguel, su pronta recuperación y que pueda volver a ser un líder político en Colombia. ¿Pero ha recuperado el conocimiento? ¿Ha salido medianamente del coma? No, todavía no nos han dado esa información. Estaban evaluando si lo sacaban del coma inducido, pero todavía no hay un comunicado oficial frente a eso. Lorena, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación y que tengan lindo día. Lorena Erazo Patiño es profesora universitaria y es especialista en el área criminal, en el análisis del área criminal. Habló desde Bogotá. Una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro de hoy. ¿La democracia logra un mundo más pacífico? ¿Sí o no? Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Y en minutos están listos, son perfectos para una merienda rápida, para compartir con amigos o cuando quieres algo sabroso sin perder tiempo. Ordénalos online o visita nuestra tienda. Despachamos a todos los Estados Unidos. Fácil para ti, delicioso para todos.
Tequemoch. Son las 10:14 de la mañana. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se ha difundido la idea de que la democracia promueve la paz y la prosperidad. Sin embargo, esta relación está siendo cada vez más cuestionada, especialmente en un contexto global, donde los regímenes autoritarios superan nuevamente en número a las democracias liberales. La llamada teoría de la paz democrática plantea que las democracias tienden a no entrar en guerra entre sí, en parte porque sus ciudadanos que pagan los costos del conflicto pueden expresar su rechazo mediante las urnas. Pero ¿eso funciona realmente así en el tiempo tan convulsionado que estamos viviendo? Este es el tema que vamos a abordar en nuestro foro de hoy, con dos destacados analistas y académicos. En la ciudad de Bilbao está Carmen Beatriz Fernández, de la Universidad de Navarra. Y en la ciudad de Londres está el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Londres, Francisco Carballo. Carmen Beatriz, Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes a ustedes en realidad que están al otro lado del océano, y gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la paz democrática? Vamos a comenzar con Carmen Beatriz. Sí, bueno, efectivamente, cuando hablas de democracia, puedes asumir que subyace una situación de paz, ¿no? O sea, porque al final, bueno, mucho se ha dicho que la política es la sublimación de la guerra, ¿no? O sea, la guerra es una manera de resolver conflictos, pero es una manera de resolver conflictos con mucha sangre, pues, ¿no? Y la política es una manera de resolver los conflictos con mucha menos sangre, ¿no? Y la democracia es quizás la forma más evolucionada y más sublimada de la política, ¿no? Entonces, y sí hay evidencias de que la democracia ha traído la democracia y el capitalismo, ¿no? Porque como dúo virtuoso, digamos, ha traído estos ejemplos de paz global, ¿no? El caso europeo es quizás paradigmático, ¿no? Europa fue un continente que pasó muchos siglos con guerras entre estados hermanos y esas guerras, pues, entraron en un periodo de suspensión, en una taima, digamos, a raíz de la creación de la Unión Europea y la creación de esa armonía entre democracia, economía, intercambio, ¿no? Intercambio político, intercambio económico, donde tú los conflictos los resuelves por la vía de la diplomacia, ¿no? Y es la lógica implícita, ¿no? O sea, y tiene mucho sentido. Si tú comercias con el vecino, si tú haces negocio permanentemente con tu vecino que está puerta a puerta en tu apartamento, en tu vivienda, es mucho menos probable que tengas un conflicto con él, ¿no? Entonces, sí hay evidencia. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo unos tiempos que empiezan a poner en duda toda esa lógica, ¿no? Toda esa estabilidad aparejada. ¿Tú cómo lo ves, Francisco, por favor? César Miguel, yo haría un balance en dos tiempos. Por un lado, histórico, y por otro, hacer una distinción. En política externa, la democracia, me temo, no siempre trae la paz. Y hay que remontarnos desde la Grecia clásica a la República Holandesa, al Imperio Británico, que ya era una monarquía constitucional, al Imperio Francés bajo la República. Hay muchos ejemplos de democracias que se comportan democráticamente en casa y afuera son extremadamente violentas. La historia del colonialismo es en buena medida una historia de naciones democráticas que hacen en otras partes del mundo lo que no se atreven a hacer con sus ciudadanos, en parte porque la democracia está fundada en la idea de que unos cuentan, los ciudadanos, y los otros, la mayoría, no participa del proceso democrático. Entonces, en términos de política exterior, me temo que no es necesariamente un sine qua non democracia
y paz en la misma fórmula. Sin embargo, si lo pensamos dentro de política interna, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se decía antes. La democracia es en buena manera una forma de tener el conflicto, de hacer el conflicto una virtud, a sabiendas de que las posiciones que hay en la sociedad son contrastadas, nunca vamos a llegar a consensos absolutos, y sí, sin embargo, respetamos las reglas de juego esenciales, aceptamos que la victoria de hoy nuestra puede ser mañana la derrota y no pasa nada. Eso generalmente trae la posibilidad de reducir los riesgos de guerra civil. La guerra civil suele suceder en lugares donde hay gran autoritarismo y no hay maneras para que los ciudadanos puedan protestar contra el poder. Entonces, yo haría esa distinción entre lo externo y lo interno. A ver, vengamos al presente. Tenemos un conflicto cruento que ya tiene 4 años en el territorio ucraniano y se ha extendido al territorio ruso. Y tenemos ese conflicto, pues, que cada día luce más terrible en el Medio Oriente, con múltiples frentes en Israel, Cisjordania por una parte, la Franja de Gaza por la otra, más todos los conflictos alrededor. Si pensamos en los términos que se ha planteado esta conversación, paz y democracia, ¿qué está ocurriendo allí, Carmen Beatriz? Sí, la guerra de Ucrania vuelve a traer a territorio europeo esa guerra que se creía excluida por lo menos del continente, ¿no? Y eso se refleja en muchas cosas y se refleja también presupuestariamente al interior de los estados, ¿no? Y empieza a haber en ese balance entre lo interno y externo que aludía el profesor Carballo, muy valiosa distinción, empieza a traer también quiebres en lo presupuestario, ¿no? Empieza a haber mucha desviación de fondos, digamos, hacia la defensa. Cosa que creíamos o que Occidente en algún momento pensó que se había superado, ¿no? Entonces, y si a todo esto le sumas un desinterés de algo que el imperio norteamericano había asumido como una bandera geopolítica, que era la exportación de la democracia a todo el mundo como una línea de acción geopolítica, pues alimentas todo esto que vamos viendo y que coincide con la merma de la democracia en sus valores, en su cualificación, digamos. O sea, la democracia, no solamente ahora hay más países que son regímenes autocráticos que hace 20 años, sino que también la calidad de la democracia en los países que siguen siendo demócratas sigue a mermar, ¿no? Entonces, todo esto pues es un cóctel que sin duda nos acerca a la dimensión más bélica, ¿no? O sea, todo... Sí. Y tiene que ver también mucho con lo que está pasando en los Estados Unidos y con el evidente, sí. Evidente, ese es el rebote, obvio. Me gustaría tu opinión al respecto de lo que acaba de decir Carmen Beatriz, Francisco. Yo traería una nueva dimensión a este asunto de las democracias y la paz. Es curioso, en el caso de Ucrania, estamos viendo un país absolutamente autoritario como es Rusia, que se pasa la ley internacional e invade al vecino y trata de apoderarse de su territorio. Este es un caso clásico de autoritarismo. No hay, lo digo porque una de las virtudes que tiene la democracia cuando hablamos de paz es que la democracia suele preguntarse por los términos de la guerra, es decir, la teoría de la guerra justa, ¿cuándo se vale ir a la guerra? Y en los países autoritarios esta pregunta no se hace, ¿cierto? Sí. Putin no le tiene que preguntar a los ciudadanos si acaso les da línea, y eso se hace. En el caso de Israel, que con todos sus defectos es una democracia,
hay otra parte de la guerra justa que no está funcionando. Es decir, Israel podría decir que va a la guerra por lo que sucedió el 7 de octubre, aquel violento 7 de octubre. Pero parte de la teoría de la guerra justa dice no solo las causas para ir a la guerra, sino cómo se comportan los ejércitos en la guerra. Y es evidente que lo que estamos viendo en Gaza ya no es un comportamiento que se base en las normas internacionales de la guerra, ni siquiera en la decencia y en la moral más elemental. Y ahí estamos viendo lo que decía Carmen Beatriz, esa descomposición de las democracias, porque Netanyahu y Smotrich y Ben-Gvir no permiten a sus ciudadanos y al resto de nosotros poder decir esto, que lo que está sucediendo ahí es una violación a las leyes más elementales de la guerra y de la moralidad. Esto nos pone en un contexto muy interesante, quizás lo medular de lo que provocó este tipo de conversación. Les pongo un ejemplo tan lejos como del día de ayer. Habida cuenta de que la indignación mundial por lo que está ocurriendo en Gaza va creciendo, Emmanuel Macron dice que Francia va a reconocer el Estado palestino, que es la vieja aspiración palestina. Reaccionan en contra iracundos Israel y Estados Unidos. Y Marco Rubio, el secretario de Estado, llega a decir algo tan fuerte como que eso es una bofetada a lo que ocurrió el 7 de octubre. A ver, ¿se puede hablar en términos tan gruesos de una cosa tan delicada como esta? ¿Qué opinión les merece a ustedes? Comencemos con Carmen Beatriz, por favor. Bueno, la verdad, o sea, la diplomacia estadounidense ha también decaído, igual que la calidad de la democracia, y la metáfora que mejor la representa es la del elefante en la cristalería hoy por hoy, ¿no? O sea, lamentablemente estamos viendo esto, ¿no? Y sí, en esa guerra, porque al final las guerras también tienen una dimensión de discusión en la opinión pública, ¿no? Y tienen una dimensión de favorabilidad o rechazo de la guerra y de los actores en conflicto, ¿no? Y en la guerra comunicacional yo creo que es muy claro que Israel ha perdido la batalla, ¿no? Y ha perdido la batalla precisamente por dejar de ser justa esa guerra, por lo que aludía Francisco, ¿no? Y lo que vamos viendo, o sea, hay una paradoja creo que muy relevante en lo que vamos viendo, porque si bien es verdad que estamos viendo toda esta norma de la calidad de la democracia globalmente, en paralelo el afecto por la democracia de los ciudadanos no está en mermas, más bien viene creciendo, ¿no? Entonces, es decir, las sociedades son cada vez menos demócratas y los ciudadanos piden cada vez más democracia, y eso ocurre en los países, más aún en los países más alejados de la democracia, ¿no? Entonces, sí. Estamos en un tiempo muy convulso, en un tiempo donde se está repensando el mundo post Segunda Guerra Mundial, como tú decías en tu introducción, César Miguel, ¿no? Y todas esas instituciones que se crearon a raíz de la Segunda Guerra Mundial y toda esa estabilidad del mundo post Segunda Guerra Mundial entra ahora en fragilidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Francisco? Por favor. Volviendo al comentario del secretario Rubio, a mí me pareció brutal porque desconoce una cuestión que es clarísima. La gran mayoría de la población palestina no son militantes de Hamás. Están sufriendo por lo que decidieron los líderes políticos de esa organización hacer. Y en ese sentido, que todos entren dentro de esta deshumanización general hacia lo palestino, es terriblemente preocupante, sobre todo cuando viene del país líder de las relaciones internacionales. Si esto se vuelve regla,
nos espera un futuro verdaderamente tenebroso. Así que me preocupó mucho la declaración del secretario Rubio, y me pareció importante el esfuerzo de Macron, porque claro, que lo haga Francia tiene un peso que no tendría, digamos, un país del sur global. Ahora, hay presión para que el Reino Unido haga alguna declaración parecida. ¿Qué nos puedes decir, Francisco, tú que estás allá en Londres? Es difícil. El primer ministro se eligió básicamente con una agenda que estaba luchando contra lo que él decía era el antisemitismo que estaba tomando el Partido Laborista, el suyo. Y le ha sido muy difícil desdecir ese discurso y poder entender que lo que está pasando en Gaza no es una cuestión no es una discusión sobre el antisemitismo, es una discusión por la humanidad. A mí me gustaría pensar que eventualmente se va a dar cuenta, pero es difícil para él porque de alguna manera su poder mediático estaba construido sobre este apoyo a Israel y el proyecto que representa. ¿Y cómo ves, Carmen Beatriz, esto en el marco ya de la Unión Europea? ¿Se sumarán otros países de la Unión a la iniciativa francesa? Claro, es que son decisiones y es muy relacionado con el punto anterior, ¿no? O sea, al final son decisiones donde la opinión pública está teniendo un peso muy importante, ¿no? Y los medios de comunicación, la cobertura de los medios de comunicación. Ayer o anteayer hubo un comunicado conjunto que yo nunca había visto algo por el estilo, no sé si tú recordarás algo así, pero los grandes medios, desde la BBC, AFP, se ponían, establecían en ese comunicado conjunto su enorme preocupación por el estado de los periodistas que estaban cubriendo el conflicto, donde los periodistas que estaban cubriendo el conflicto estaban ahora viviendo el conflicto y la hambruna en carne propia, y sus familias, ¿no? Una cosa tremenda. Y eso es parte de esa pérdida de los favores de la opinión pública que viene teniendo Israel, que ha sido históricamente un aliado de Occidente, ¿no? Pero que está pues, creando unas tensiones de tal naturaleza en ese conflicto que está haciendo que toda la sociedad europea, que tuvo una reacción muy pro-Israel a raíz del 7 de octubre, haya cambiado radicalmente en estos últimos meses, ¿no? El tiempo se nos ha acabado, así que Francisco, te dejo la palabra conclusiva en este foro de hoy, por favor. Siguiendo lo que decía Carmen Beatriz, estamos viendo un cambio en la opinión pública en relación a Gaza, y me recuerda lo que sucedió durante la guerra en Vietnam. Al principio, si recordamos las encuestas que se hacían, la gran mayoría del público de los ciudadanos estadounidenses apoyaban la guerra. Hacia el final de la guerra ya no había más legitimidad de la guerra, y más grave aún, el Estado en sí había perdido legitimidad. Y a mí me parece que el gran error que está cometiendo Israel aquí es que no solo van a perder la batalla por la legitimidad de esta guerra, sino que están perdiendo la legitimidad ante los ojos del mundo para la existencia del Estado de Israel. Y creo que debían de estar muy preocupados por ello. Creo que algunos de los políticos que se atreven a hablar en Israel, más o menos progresistas, lo dicen, pero es algo que tienen que tomar en consideración, porque esto va a ser como Vietnam, esto va a quedar en los libros de historia como absolutamente oprobioso. Carmen Beatriz, Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias. Gracias. Carmen Beatriz Fernández,
de la Universidad de Navarra, nos habló desde Bilbao, y Francisco Carballo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres. Hace 26 años Microsoft lanzó el MSN Messenger. ¿Qué tanto ha pasado en la mensajería en estos últimos 26 años? De eso hablamos al regreso en Conexión. Un poquito del tequeño, porque los pequeños tequemoy son crujientes y están listos en minutos y sin complicaciones. Hornéalos, fríelos o usa el air fryer. Tú eliges. Cómpralos en tequemoch.com. A ver, aparece aquí. Envíos a todos los Estados Unidos. A todos los Estados Unidos en Tequemoch. Tequemoch.com. Bien, el reloj indica 10:38 de la mañana. Vamos a Caracas para conversar con Lenis Toro. Buenos días, Lenis. Muy buenos días. Y bueno, te veo comiendo. Debes estar feliz con esos pequeños deliciosos. Sí, muy feliz. Lenis, hace 26 años Microsoft lanza MSN Messenger y de repente nos cambia la vida por completo. ¿Qué fue ese Messenger de Microsoft en un primer momento, en sus inicios? Fíjate, el MSN Messenger, que era un sistema de mensajería que estaba hecho para que la gente pudiera compartir la información de manera bidireccional, fue el resultado de una migración del Internet tal cual como lo conocemos, porque recordemos que la web 1.0, que era aquella web que era como lenta, donde se crearon los primeros correos electrónicos, no tenía la capacidad de ser bidireccional. Al no tener esa capacidad, pues evidentemente el emisor emitía un mensaje, pero no se podía producir una respuesta en contraparte. ¿Qué fue lo que comenzó a suceder con la evolución del Internet tal cual como lo conocemos? Básicamente permitió que las personas pudiesen conversar en manera real, básicamente a través de su correo electrónico, y ahora iba a tener una siguiente función que te permitía compartir información en tiempo real, y comenzaron a aparecer los famosos emojis y muchos de esos contenidos donde cualquier persona en cualquier parte del mundo podía tener información en línea. Eso literalmente ha ido evolucionando a cualquier cosa que podemos tener hoy en día. A ver, hay que entender que cuando surge esto hace 26 años, ¿qué era lo que teníamos antes? Teníamos el BlackBerry, teníamos el T-Motion, y antes de eso sencillamente el teléfono, ¿verdad? Sí, y el teléfono no tenía esa capacidad de compartir datos. Hay que separar un poquito el hecho de que las redes de T-Motion en aquella época eran redes encriptadas y obedecían al hecho de querernos comunicar en tiempo real de manera muchísimo más estratégica. Abro paréntesis porque la gente a veces cree que es que este tipo de productos surgen por la necesidad de comunicar a la gente. La verdad es que surgen por la necesidad de comunicar a los países y las empresas, a acelerar los temas de toma de decisiones, y por lo general obedecen al estamento militar o religioso o político. Y luego comienzan a masificarse. El T-Motion era una herramienta altamente encriptada que permitía que a través de este dispositivo tú pudieses enviar información para poder compartir con otro usuario que tuviese un PIN, que ese era el concepto que se manejaba en aquella época. Sí. Y lo utilizaban los países, básicamente los gobiernos, porque su capacidad de mantener la comunicación segura, evitando de que se sesgara o se sacara información de allí, era literalmente casi que invulnerable. Entonces, por eso es que el T-Motion fue el precursor de lo que hoy conocemos como el WhatsApp Messenger. Solo que después la gente de BlackBerry fue la que comenzó a incorporar dentro de sus dispositivos. Ellos pasaron de ser una empresa de mensajerías a una empresa de celulares. En aquella época existía Sony Ericsson, existían el RAR, que era un teléfono de Motorola, que era súper slim y los colores eran disruptivos, pero no tenían la capacidad de transmitir mensajería como hoy. Quien hace ese cambio importante fue BlackBerry, solo que ellos tenían una base muy fuerte que eran la mensajería, pero en su desarrollo de hardware fueron, básicamente es tan abrupto porque el teléfono, el dispositivo comenzó a fallar. Eran los líderes hace 20 años
Tú no ibas a comprar ni un iPhone, ni un Samsung, ni ninguna de estas tecnologías. Lo que era predominante en el mercado era literalmente el BlackBerry por su versatilidad, uno, de poder recibir una llamada telefónica, pero en segundo plano tenías una red de datos que utilizaba el mismo canal de voz para poder, o hacía un espacio en el canal de voz para poder mensajear y textearte. Luego apareció, y recordemos que el SMS sigue siendo importante y relevante el día de hoy, porque funciona a través del canal de voz, porque básicamente todo el mundo recibe SMS. Y luego ocurrió la evolución de esos teléfonos que ahora se llaman Smart, que es tecnología altamente sofisticada, pero bueno, que yo creo que más adelante se va a ir incorporando algunos otros elementos, como el hecho de que exista la capacidad casi que de no tener el teléfono, sino que la gente utilice los Neuralinks o todos aquellos dispositivos. Dentro de 10 años la gente lo que va a hacer es pensar cosas y las va a transmitir a través de mensajería por redes inalámbricas que van a formar parte de nosotros. Acabas de decir algo que me ha llenado de pánico. Te voy a confesar, Lenis, una de mis peores pesadillas en mi infancia. Por la formación que uno recibe, la formación judío-cristiana, uno tenía que ser muy correcto en todo, hasta en los pensamientos. Y yo tenía miedo de que mis papás pudieran leer lo que yo estaba pensando. Pero me acabas de decir que esos terrores de mi infancia se van a dar en el futuro. Sí, es que, fíjate, se ha ido masificando el uso de la tecnología. Cada vez somos menos privados. Es decir, pasamos de no saber leer, de que la lectura fuese exclusiva para algunas personas, que el acceso a la educación y la tecnología lo fuese también, y ahora resulta que es transversal el acceso a la tecnología y todos tenemos acceso a una misma cantidad de información. El tema es cómo lo usamos. Pero lo cierto es que muchas de las empresas entendieron que en saber y conocer los datos de las personas forma parte de predecir, o un mecanismo para predecir el futuro. Es decir, si yo soy el dueño de Google o soy el dueño de Meta y sé cuáles son las conversaciones que tiene la gente y qué es la información que la gente comparte y qué es lo que busca en el buscador, e incluso cuáles son esos dispositivos smart que tienen dentro de su cuerpo, yo puedo predecir el futuro para tomar decisiones muchísimo más eficaces. Y eso fortalece a las grandes empresas de tecnología. De hecho, está previsto que muchos de estos dispositivos de Neuralink, y ahí tengo que hacer un paréntesis, Elon Musk es uno de los grandes empresarios que ha dedicado muchísimos recursos a crear dispositivos neuronales que se puedan colocar dentro del cerebro, implantes neuronales, y que se puedan comunicar con una prótesis. Ya vemos cómo, sin la necesidad de la escritura o necesidad del uso de la mano, la persona se puede comunicar con el dispositivo, porque el dispositivo es capaz de rastrear mucho de sus pensamientos. Esta tecnología ya está en estudios. Literalmente ya hay pruebas muy avanzadas y con toda seguridad, muchos de los dispositivos como los conocemos, ahora se llama realidad inmersiva. La gente ahora desde el teléfono puede decirle al teléfono, toma una foto, desde a las gafas o a los lentes. Es decir, la tecnología como la conocemos dentro de los próximos años va a evolucionar de manera interesante. La inteligencia artificial ha incorporado muchísimos más elementos ahora, no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Y eso va a implicar que, bueno, la humanidad haga una inversión importante. De hecho, hay un escritor, Yuval Noah, que habla en su libro Homo Deus de la capacidad de los humanos cyborgs. ¿Qué significa un humano cyborg? Aquellos humanos que tengan la capacidad o tengan incorporados elementos electrónicos dentro de su cuerpo, los robóticos, para ser humanos muchísimo más eficientes. Conectados totalmente. No, me has dejado en silencio. Ahora sí me siento, o me voy a sentir realmente invadido. Es que fíjate, César Miguel, nosotros pasamos de tener vehículos a tener computadoras con ruedas, de tener neveras
a tener refrigeradores inteligentes. El hecho de que cualquier dispositivo se conecte a Internet lo vuelve smart. Eso se llama Internet de las Cosas, que es una de estas tecnologías exponenciales que van a permitir que todos los dispositivos se conecten. Ahora imagínate la mente humana conectada a los dispositivos a través de dispositivos neuronales. Y eso ya existe, solo que está en investigación. Pero la investigación durará unas cuantas horas, porque ahora todo es rapidísimo. Claro. Bueno, después hablaremos de computación cuántica, porque literalmente este tipo de computación va a generar atajos. Lo que antes tardaba 10 años en generar una vacuna, posiblemente en 2 años el mecanismo de computación cuántica va a permitir que construyas tantos modelos para que construyas la mejor versión. Y eso va a servir para la medicina, pero también va a servir para la finanza, para la venta de acciones. Ya se habla de que el mercado de Wall Street, de alguna forma, tú hoy por hoy tienes analistas, pero tú construyes un modelo y básicamente la inteligencia artificial te va a permitir, y la computación cuántica, predecir el futuro de los mercados. Lenis, muchísimas gracias por estos apasionantes minutos en la mañana de hoy. Un placer, siempre un placer. Lenis Toro es magíster en negocios digitales. Ella es profesora en la Universidad Monte Ávila de Caracas. Son las 10:49. Un asteroide del tamaño de un avión, programado para pasar cerca de la Tierra la próxima semana, está acaparando titulares. Pero los expertos de la NASA quieren que el público comprenda por qué este encuentro es rutinario, no extraordinario. El asteroide se llama 2025 OW y mide aproximadamente 64 metros de longitud, según la NASA. Está previsto que pase cerca de la Tierra el 28 de julio, a una distancia aproximada de 632.000 kilómetros, aproximadamente 1,6 veces la distancia promedio a la Luna, según la Agencia Espacial. Aunque viaja a una impresionante velocidad de 75.000 kilómetros por hora, los científicos de la NASA enfatizan que esto es normal y no hay nada que les quite el sueño. Vale la pena pasearse por la web de la NASA con la mirada de un niño para entender que esto es muy rutinario, como declaró Ian J. O'Neill, especialista en relaciones con los medios del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Dijo él, el paso de rocas espaciales cerca de la Tierra es algo normal en nuestro sistema solar. El equipo de la NASA suele rastrear varios asteroides que pasan cerca de la Tierra cada semana. Desde el martes se están observando 5 solo para la próxima semana. Si bien el 2025 W es lo suficientemente grande como para ser de interés para los científicos de la NASA, su órbita, muy bien conocida, significa que no representa ningún peligro. Punto. Y ya que estamos hablando del espacio exterior, hay una obra de arte hecha por el hombre que está en la Luna, como lo oye usted. Es una obra de Eduardo Kac. Vamos hasta Chicago para conversar con el maestro. Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias. Buenos días, es un placer. Eduardo, esta pequeña obra que usted ha hecho, este cubo que refleja el tiempo de múltiples maneras, ¿lo concibió para que pueda estar en la Luna? Exacto. ¿Y qué quiere decir concebir una obra de arte para estar en la Luna? Es algo así, cuando lo decimos es un poco obvio, pero hay que decirlo, que toda la historia del arte de toda la humanidad fue concebida y realizada para y en la Tierra. Es decir, bajo condiciones de gravedad y del ambiente de la Tierra. Entonces, pensar una obra, producir una obra para que se quede de manera permanente en la Luna, ¿qué implica esto? Implica primero reconocer que las condiciones del ambiente lunar son muy distintas. Por ejemplo, cuando decimos en la Tierra un día, esto equivale a decir
cuando pensamos un día en la Luna, estamos hablando de 2 semanas en la Tierra. Entonces el tiempo ya es muy distinto. Otra cosa, la temperatura, cuando decimos caliente o frío, en la Luna es extremadamente caliente, extremadamente frío, y más el pasaje de esa temperatura extrema al frío extremo es muy rápida, no hay una transición. Entonces los materiales tienen que poder soportar el calor extremo, el frío extremo y aún más el choque térmico, la transición muy rápida que ocurre en la Luna. Entonces es una obra que, además de su dimensión poética, que como decías, es una expresión del tiempo entre la Tierra y el cosmos, también es una obra capaz de soportar todas esas condiciones de la Luna y vivir, estar ahí y se quedar para siempre en la Luna. Está puesta en el Mare Crisium. ¿Y hay algún dispositivo que concibieras, Eduardo, para saber cómo se va comportando frente a esa inclemencia? No hay un dispositivo, porque eso implicaría tener como decías, un dispositivo electrónico en el interior de la nave, y esto tiene implicaciones otras muy complejas. Entonces, estamos hablando de un primer paso, estamos hablando del principio del desarrollo de un arte lunar. Entonces, quizás en el futuro sí sería interesante poder desarrollar otras obras de arte que tengan dispositivos en tiempo real o interactivos o electrónicos, etc. Pero es como si fuera, por así decir, una pintura en la caverna. Es el principio de todo. Sí. Entonces, en este caso, mi visión para esta obra es que la nave que vemos ahí ahorita, en este momento, vemos la sombra de la nave en la superficie, y este círculo del fondo es la Tierra vista de la Luna. Entonces, la obra, vimos, como decía, estamos mirando ahorita, la sombra es una foto que sacó la nave de su sombra en la superficie de la Luna. La obra está en el interior de la nave, protegida por la nave, que se queda entonces un monumento. Mi visión es que en el futuro, con la presencia constante y permanente de seres humanos en la Luna, se va en un día, en el futuro, 100 años, 200 años, no sé, es imposible predecir, pero un día, sí, esta obra que vimos ahorita y este cubo con 4 símbolos que capaces de exprimir nuestra conexión con el cosmos, se va a encontrar esta obra en este ambiente donde los humanos estarán viviendo. Se va a empezar a organizar los artefactos culturales. Es una otra manera de decir, quién sabe, un día un museo de arte, y que entonces los humanos que tengan una presencia más constante en la Luna pueden entonces apreciar también una obra concebida para este ambiente. Eduardo, ¿y habrá alguna réplica no tan sofisticada, con materiales tan sofisticados, que se pueda adquirir o ver aquí en la Tierra? Sí, la verdad es que la obra es una edición de 5, y recientemente en la Feria de Arte Arco, que ocurre todos los años en Madrid, la New Art Foundation, la fundación de la nueva forma de arte de España, adquirió la número 2, y que entonces van a exponer en octubre en Reus, que es muy cerca de Barcelona. Entonces sí, hay una edición de 5 y las obras son comercializadas. Veo que tiene en su franela, en su top, los elementos que están en juego. ¿Los puedes describir, Eduardo, por favor? Sí, bueno, 2 de estos elementos son conocidos, ¿no? El infinito y el reloj de arena. Reloj de arena y infinito. Y los otros 2 son círculos, pero que representan la Tierra y la Luna, más grande, otro más chico. Pero aquí en el pecho vemos en 2 dimensiones, bidimensional, plano, pero en la obra están grabados en el interior del cubo. Entonces percibimos los símbolos en 3 dimensiones. Y como vemos, por ejemplo, ahorita en el cubo que está girando. Sí. Entonces, cuando vemos en 3 dimensiones, percibimos
que así es perfecto, porque vimos muy claramente que del reloj de arena pasamos al círculo pequeño, enseguida al círculo grande, enseguida al infinito. Es como si fuera un zoom out. Es decir, vamos de nosotros al cosmos y también, por así decir, en sentido inverso, es decir, del cosmos a nosotros, es un zoom in. Maravilloso. Entonces, es una obra que comunica por símbolos, es otra manera de decirlo, en este caso un poco literal, es una obra que comunica de manera universal. Ya lo creo. Eduardo, felicitaciones, de verdad, meus parabéns. Maravillosa obra, bellísima y muy importante que esté en la luna. Gracias, Eduardo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Eduardo Cac es oriundo de Río de Janeiro, es un artista consagrado y nos habló desde Chicago. Y este lunes, en conexión, Edmundo González, en exclusiva, este lunes en conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita,